El bosque estaba en silencio. Demasiado silencio. El oficial Daniel y su perro policía Rex estaban de patrulla cuando, de repente, el pastor alemán se quedó paralizado. Levantó las orejas, se tensó y se abalanzó hacia un viejo roble, ladrando como nunca antes. Al principio, Daniel pensó que Thor había detectado un animal, pero entonces lo vio, el enorme bulto en el tronco del árbol. Algo estaba atrapado dentro, algo vivo. Rex no paraba de ladrar, arañar y gruñir. Daniel alzó el cuchillo, cortó el bulto y lo que salió lo heló la sangre. Quédate hasta el final porque esta historia te dejará sin palabras. Antes de empezar, no olviden darle a me gusta y suscribirse. Y, sinceramente, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ven? Dejen el nombre de su país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Aquella mañana, el bosque estaba inusualmente silencioso. Demasiado silencioso. La luz del sol se filtraba entre los altos robles y finos rayos dorados proyectaban sombras ondulantes en el suelo mientras la brisa susurraba entre las hojas. El oficial Daniel Reed caminaba con paso firme por el estrecho sendero de tierra, sus botas hundiéndose suavemente en la tierra húmeda. A su lado trotaba Rex, su fiel compañero canino pastor alemán, alerta como siempre, con las orejas erguidas y el hocico escudriñando el aire. Para la mayoría de los oficiales, una patrulla forestal era un trabajo rutinario y aburrido. Pero Daniel sabía que no era así. Estos bosques tenían mala fama. Cada pocos meses llegaban quejas extrañas, ecos en la noche, animales con comportamientos raros, excursionistas que afirmaban oír golpes provenientes de lo profundo del bosque. La mayoría lo descartaba como paranoia, pero Daniel llevaba el tiempo suficiente trabajando con Rex como para saber una cosa con certeza. Cuando la naturaleza se queda en silencio, algo anda mal. Tranquilo, muchacho, murmuró Daniel, dándole unas palmaditas suaves en el lomo a Rex. La cola del perro se balanceaba, pero nunca se relajaba del todo. Estaba concentrado, absorto, absorbiendo cada aroma que ofrecía el bosque. Los pájaros revoloteaban por encima, pero no cantaban. Las ardillas se movían rápidamente entre las ramas, pero desaparecían con rapidez, como si evitaran algo invisible. Incluso el viento parecía vacilante, moviéndose con cautela entre los árboles. Daniel frunció el ceño. Había recorrido ese camino cientos de veces. Pero hoy se sentía diferente, como si el bosque contuviera la respiración. Rex se detuvo de repente, con las orejas temblorosas. Daniel lo notó al instante. ¿Qué ocurre?, susurró. El perro, por supuesto, no respondió, pero Daniel reconoció la postura de Rex, alerta, atento, analítico. El pastor alemán ladeó ligeramente la cabeza, alzando el hocico como si captara un aroma que flotaba débilmente en el aire. Daniel escudriñó la zona, solo árboles, musgo, ramas caídas. Nada amenazante, nada inusual. Pero Rex percibió algo que Daniel no. Continuaron avanzando, adentrándose en el bosque. La luz del sol se atenuó a medida que los árboles se volvían más densos, sus ramas entrelazándose como un viejo tejado enmarañado. Los pasos de Daniel se ralentizaron. El cuerpo de Rex se puso rígido. El silencio se hizo más denso, casi oprimiendo los oídos de Daniel. «Sigue sin haber nada», murmuró, comprobando el pequeño dispositivo sujeto a su hombro. «La señal de radio es débil. La típica interferencia del bosque». Rex se detuvo de nuevo, esta vez con más brusquedad. Giró la cabeza hacia la izquierda. Sus ojos se fijaron en algo que tenía delante, algo que Daniel aún no podía ver. Un gruñido suave vibró en la garganta de Rex, un sonido grave y amenazante. Daniel frunció el ceño y apretó la correa. «Rex, háblame». Pero el perro ya no le hacía caso. Su respiración cambió. Sus músculos se tensaron. Algo había ahí fuera, algo que el bosque no quería revelar. Daniel dio un paso lento hacia adelante, con el corazón latiéndole un poco más rápido. Fue entonces cuando Rex tiró con fuerza, llevándolo hacia el lugar donde todo cambiaría. El tirón repentino de Rex casi le arrebató la correa de la mano a Daniel. El pastor alemán bajó el cuerpo, con la cola rígida y el hocico pegado al suelo, mientras inhalaba con fuerza. Una, dos, y luego otra vez, esta vez más profundamente. Sus movimientos eran rápidos y urgentes, muy diferentes a su comportamiento habitual de rastreo controlado.
El pulso de Daniel se aceleró. —¿Qué encontraste, muchacho? —susurró. Rex no volvió la mirada. Lentamente levantó la cabeza, con las fosas nasales dilatadas, al percibir algo en el aire, algo que Daniel no podía oler ni ver, pero algo lo suficientemente potente como para tensar al perro como un resorte comprimido. Sus orejas giraron hacia adelante, fijándose en un punto fijo entre los imponentes robles. El bosque, ya silencioso, pareció sumirse en un silencio aún más profundo. Ni el susurro de las hojas, ni el trinar de los pájaros. El viento se había detenido por completo, como si también hubiera percibido lo que Rex había hecho. Daniel sintió un cosquilleo en el estómago. Rex ya había hecho esto antes, justo antes de encontrar a un niño perdido escondido entre la maleza, de descubrir un lugar con trampas ilegales en las montañas, y en otra ocasión, justo antes de encontrar a un excursionista herido que se había desplomado tras un árbol en un barranco. Rex nunca actuaba sin un propósito. Pero hoy, su comportamiento era diferente, más intenso, más urgente. Rex dio un paso adelante, luego otro, moviéndose despacio, con cautela. Sus patas apenas hacían ruido al pisar el suelo del bosque. Daniel lo siguió de cerca, con la mano en la funda de su pistola por costumbre, entrecerrando los ojos mientras escudriñaba entre los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. Las ramas crujían sobre sus cabezas. Un olor extraño se acercaba, húmedo, terroso, pero más penetrante de lo habitual, casi metálico. Daniel arrugó la nariz. El aroma no le resultaba familiar. Y si él podía olerlo, Rex debía haberlo percibido mucho antes. Rex soltó de repente un ladrido profundo, fuerte, brusco e imponente que resonó por todo el bosque. Daniel se quedó paralizado. Rex nunca ladraba así a menos que hubiera detectado algo inusual o peligroso. —Enséñame —murmuró Daniel. Rex dio un paso adelante y se detuvo cerca de un enorme roble viejo. Su tronco era grueso, antiguo, áspero y surcado por décadas de cicatrices. A primera vista, parecía un gigante del bosque cualquiera, pero Rex no miraba las ramas ni las raíces. Estaba mirando fijamente el centro del tronco, algo que Daniel no había notado antes. El perro gruñó de nuevo, más fuerte, advirtiendo a Daniel que lo que percibía no era una simple perturbación en el bosque. Daniel entrecerró los ojos y se acercó. La forma en el árbol era extraña. Una gran masa hinchada sobresalía de su corteza, oscura y húmeda en los bordes. Resina o savia goteaba lentamente por su superficie. Rex ladró de nuevo, mostrando los dientes. Algo andaba mal con ese árbol, muy mal. Daniel se acercó, sus botas se hundieron en la tierra blanda mientras inclinaba la cabeza para ver mejor. El roble se alzaba imponente ante él, grueso, antiguo, marcado por el paso del tiempo. Pero no era la edad del árbol lo que le revolvía el estómago. Era el bulto. Justo en el centro del tronco, una enorme hinchazón redondeada sobresalía, como si al árbol le hubiera salido una ampolla gigante. La superficie vibraba levemente bajo la luz del sol, su corteza se estiraba de forma antinatural. Una resina espesa y oscura rezumaba de las grietas, goteando lentamente como lágrimas negras. —¿Qué demonios? —murmuró Daniel. Rex ladró con fuerza, interponiéndose entre Daniel y el árbol. Con el pelo erizado, apoyó ambas patas contra el tronco, clavando las garras en la corteza mientras gruñía a la masa hinchada. Todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de feroz determinación. Daniel había visto árboles con hongos, podredumbre, nidos de animales, pero nada como esto. Nada que hiciera que un perro policía entrenado reaccionara como una amenaza se escondiera en su interior. Se arrodilló y pasó suavemente los dedos por la corteza. Se sentía extraño, demasiado cálido, demasiado liso en algunos puntos, casi como si la madera de abajo estuviera moviéndose con vida. Retiró la mano instintivamente. Rex gruñó en voz baja y firme. —Tranquilo, muchacho —susurró Daniel, aunque su voz carecía de seguridad—. Es solo un árbol. Pero las palabras sonaron vacías, incluso para él. La luz del sol parpadeó cuando una nube pasó por encima, proyectando sombras sobre el bulto. Por un instante, las vetas oscuras que recorrían la corteza parecieron venas. Daniel parpadeó y retrocedió. El olor que emanaba del tronco lo invadió, penetrante, húmedo, metálico, mezclado con el aroma terroso de la descomposición. No era savia normal.
Había algo dentro de ese árbol. Rex se movió al otro lado del tronco, con el hocico pegado a la madera. Dejó escapar un agudo gemido y luego ladró de nuevo, con más agresividad. Su comportamiento no era casual, estaba siguiendo el rastro de algo, buscando, localizando. Daniel lo rodeó, con la mano apoyada instintivamente en el cuchillo. El bosque parecía inclinarse hacia adentro, todos los sonidos se amortiguaron. Incluso el viento se negaba a pasar por el claro. Entonces lo vio, una fina hendidura cerca de la base del bulto, como si la corteza hubiera sido abierta una vez y sellada de nuevo. Daniel se agachó y lo examinó con atención. Los bordes eran irregulares, pero no naturales. No habían sido mordisqueados por animales ni agrietados por el paso del tiempo. Estaban cortados. Se le cortó la respiración. Alguien o algo había abierto ese árbol antes y luego lo había cerrado. Rex ladró de nuevo, más fuerte, mostrando los dientes a la masa hinchada. Daniel tragó saliva con dificultad. Fuera lo que fuese lo que había dentro de ese árbol, no debía ser encontrado. Los ladridos de Rex se volvieron más agudos y fuertes, resonando en el denso bosque como una alarma que nadie podía ignorar. Sus dientes brillaban con cada gruñido, su cuerpo rígido mientras se interponía entre Daniel y el bulto hinchado en el roble. Los instintos del perro, los mismos instintos que habían salvado vidas antes, le gritaban una advertencia. Daniel apretó con más fuerza la correa, pero Rex tiró hacia adelante con una fuerza inesperada, esforzándose por alcanzar el árbol como si estuviera listo para atacarlo. Rex, tranquilo, ordenó Daniel. Pero incluso él notó la incertidumbre en su voz. Los perros no se comportaban así sin motivo. Algo dentro de aquel árbol estaba provocando a Rex de una manera que Daniel jamás había visto. El pastor alemán volvió a presionar su hocico contra el tronco, olfateando frenéticamente. Luego, sin dudarlo, comenzó a arañar la corteza con fuerza. Al raspar furiosamente con sus patas, salieron volando astillas de madera, dejando profundas marcas en la superficie. ¡Alto! ¡Alto! ¡Detente! Daniel intentó tirar de él hacia atrás, pero Rex se resistió, ladrando con una intensidad brutal. Sus gruñidos resonaron en el aire, más profundos que antes, teñidos de desesperación. No era el ladrido de un perro enfrentándose a un animal salvaje. Era el ladrido de un perro enfrentándose a una amenaza. Daniel se acercó al bulto, estudiando con más detenimiento su extraña forma. La protuberancia no era simétrica. Presentaba crestas irregulares, extraños dibujos bajo la corteza y un leve temblor que le cortó la respiración. ¿Sería el viento? No, el bosque estaba en calma. El gruñido de Rex cambió repentinamente. Se hizo más profundo, retumbando desde su pecho, mientras se abalanzaba de nuevo, golpeando con sus patas el bulto. El roble crujió bajo el impacto. «Rex, vuelve», gritó Daniel. Pero Rex no le hacía caso. Tenía las orejas pegadas al pecho, la cola rígida y el cuerpo vibrando de adrenalina. Ladró furiosamente hacia la masa hinchada, como advirtiendo a lo que fuera que estuviera dentro que no tenía miedo. El corazón de Daniel latía con fuerza. Extendió la mano y volvió a tocar la superficie, retirándola rápidamente. El bulto parecía palpitar, con un movimiento lento y tenue. Se quedó mirando con incredulidad. Los árboles no se movían. Y sin embargo, Rex giró la cabeza hacia Daniel, con los ojos muy abiertos y una expresión urgente, casi suplicante. Volvió a ladrar, esta vez como una orden, como si le dijera, «Haz algo ahora». Daniel retrocedió un paso. Una parte de él quería volver al sendero, pedir refuerzos y esperar. Pero otra parte, la que confiaba en Rex con su vida, sabía que eso no era una opción. Rex no estaba entrando en pánico. Estaba protegiendo a Daniel de lo que fuera que estuviera encerrado dentro de aquel árbol. Lo que sea que nunca debió haber sido alterado. El corazón de Daniel retumbaba en sus oídos mientras Rex gruñía al bulto palpitante en el árbol. Aquello no era una simple perturbación en el bosque. Necesitaba refuerzos de inmediato. Extendió la mano hacia la radio que llevaba sujeta al chaleco. «Central, habla el oficial Daniel Reed. Estoy en el sector 12 del bosque Pine Hollow. Hay una deformidad sospechosa en un árbol y un comportamiento anómalo en un perro policía. Solicito refuerzos y un equipo de evaluación ambiental».
Se oyó estática. Frunció el ceño y pulsó el botón con más fuerza. Despacho, ¿me recibes? Repito. Se solicita copia de seguridad. Más estática. Un leve crujido, y luego nada. Daniel exhaló bruscamente. El bosque era denso. La señal era débil, pero nunca antes había experimentado un silencio absoluto. Giró lentamente sobre sí mismo, elevando la radio. Vamos, no hagas esto hoy. Rex ladró violentamente al árbol otra vez, como recordándole que no tenían tiempo que perder. Está bien, murmuró Daniel. Intentó cambiar de canal. Unidad 4, ¿me escuchan? Oficial López, ¿está cerca? ¿Hay alguien? ¿Alguien me recibe? Todas las emisoras respondieron con el mismo silencio escalofriante. Bajó la radio, apretando la mandíbula. Estamos solos. Rex no pareció sorprendido. El perro daba vueltas alrededor del bulto, con el hocico pegado al suelo, ladrando entre gruñidos. Su agitación iba en aumento, no disminuía. Daniel lo notaba en sus movimientos. Rex presentía que el peligro se acercaba, no se alejaba. El bosque los envolvía, denso y tenso. Incluso la luz del sol parecía atenuarse a medida que las nubes se deslizaban por el cielo, proyectando largas sombras que hacían que el viejo roble pareciera aún más retorcido, más antinatural. Daniel lo intentó de nuevo. Oficina de despacho, si escuchan esto, envíen unidades a mis coordenadas GPS, posible atrapamiento o peligro ambiental. Perro policía muestra signos de angustia. Nada. Rex se puso rígido de repente. Su cuerpo se congeló a mitad de camino, y su cabeza se giró bruscamente hacia el árbol, como un depredador listo para atacar. Daniel tragó saliva con dificultad. «Me estás asustando, muchacho», susurró, aunque con voz firme. Se apartó del árbol, mirando a su alrededor. El sendero que habían recorrido parecía quedar muy atrás. El silencio era opresivo, antinatural. Casi podía sentir ojos invisibles observándolos desde entre los robles. Un escalofrío lo recorrió. Algo en el bosque le resultaba extraño. Rex ladró de nuevo, fuerte, autoritario, y frotó su hocico contra la pierna de Daniel antes de volverse hacia el árbol, instándolo, «Mira otra vez». Daniel apretó el cuchillo, guiado por el instinto. Si no llegaban refuerzos, entonces, pasara lo que pasara, tendría que afrontarlo solo. Se acercó de nuevo al bulto hinchado, con la respiración calmada y el cuchillo temblando en la mano. Detrás de él, Rex adoptó una postura defensiva. Sin señal de radio, sin refuerzos, sin escapatoria. Solo un agente, un perro policía y el secreto sellado dentro de un árbol milenario. Daniel se quedó de pie frente al bulto, cuchillo en mano, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Rex permaneció pegado a su lado, su gruñido constante, vibrando bajo como una sirena de advertencia dirigida al árbol. El aire se sentía más denso ahora, espeso, inmóvil, como si todo el bosque contuviera la respiración. Daniel se inclinó hacia adelante, tragando saliva con dificultad. La superficie del bulto brillaba con una resina oscura, espesa y pegajosa, que rezumaba lentamente por las grietas. A continuación, sintió un olor penetrante, metálico, casi como sangre mezclada con madera húmeda. Arrugó la nariz. «Muy bien, veamos qué escondes», susurró. Presionó el cuchillo contra la corteza. La hoja se hundió con una facilidad inquietante. Un sonido húmedo y desgarrador resonó en el claro mientras la corteza se desprendía, como si fuera piel suave. Un líquido negro y espeso goteaba por la hoja, deslizándose por los dedos de Daniel. No era savia. La savia no olía así. La savia no se movía así. Rex ladró violentamente, saltando hacia adelante, como si intentara detenerlo. Daniel retrocedió, limpiándose la mano contra el chaleco con disgusto. «¿Qué demonios?» El bulto se estremeció. Daniel se quedó paralizado. Los árboles no se estremecieron. Un temblor recorrió la protuberancia, sutil pero inconfundible. El líquido oscuro goteaba ahora más rápido, cayendo al suelo en gruesas gotas. El sonido le recordaba al goteo de una cueva, pesado, lento, con un eco de ritmo antinatural. Rex gruñó, apoyando la cabeza contra la pierna de Daniel como instándolo a retroceder.
Pero Daniel se obligó a avanzar de nuevo. Tenía que saber qué había dentro. Tranquilo, muchacho, murmuró, más para sí mismo que para Rex. Hundió el cuchillo más profundamente, deslizándolo a lo largo de la corteza. Un líquido negro brotó a borbotones, lo suficientemente caliente como para humear levemente en el fresco aire del bosque. Daniel sintió náuseas por el olor y se apartó al sentir cómo le tiraba de las botas. El árbol gimió, no crujió, no se quebró, gimió como si algo en su interior opusiera resistencia. Daniel se giró, con los ojos muy abiertos. —¿Oíste eso? —susurró. El ladrido de Rex rompió el silencio, feroz, urgente, lleno de advertencia. Se abalanzó sobre el árbol, sus patas golpeando la masa abultada, sus garras clavándose en la corteza blanda. El bulto palpitaba bajo sus patas. Daniel apretó el cuchillo con más fuerza. Ya no había vuelta atrás. Lo que fuera que estuviera dentro reaccionaba al corte, se movía, forcejeaba, estaba vivo. Otro gemido desgarró el tronco, esta vez más fuerte, más profundo, resonando en los huesos de Daniel. Tropezó hacia atrás, con la respiración agitada. —Rex, retrocede —susurró. Pero Rex no se movió. Se quedó de guardia, gruñendo al árbol que crecía, como si desafiara a lo que fuera que estuviera dentro a mostrarse. El comportamiento de Rex pasó de la agresividad a algo que Daniel casi nunca había visto en él: pánico. Pánico real y visceral. Sus ladridos cambiaron de tono, más agudos y penetrantes, resonando entre los árboles como una alarma desesperada. Rodeó el bulto hinchado, con el hocico pegado, y luego retrocedió bruscamente con un gemido asustado. Daniel había visto a Rex enfrentarse con imperturbable calma a sospechosos armados, animales salvajes e incluso amenazas explosivas. Pero ahora, la cola del perro estaba rígida, su cuerpo temblaba y sus orejas estaban pegadas a la cabeza. Algo dentro de aquel árbol lo aterrorizó. El oficial se acercó de nuevo, con el corazón acelerado. —Rex, háblame. ¿Qué sientes? El perro no lo miró. En cambio, se quedó mirando fijamente la masa palpitante, como si aquello que había dentro lo estuviera observando. Un suave sonido llegó a los oídos de Daniel, un leve golpeteo, rítmico y extraño, que provenía del interior del bulto. Contuvo la respiración. Pérdida, pérdida, pérdida. Al principio lento, luego más rápido, como pequeños puños golpeando el interior de un ataúd de madera. Rex dejó escapar un ladrido agudo y se abalanzó de nuevo, arrancando la corteza de la superficie con sus garras, decidido a alcanzar lo que fuera que estuviera atrapado o escondido debajo. —Rex, no —susurró Daniel, tirando de él hacia atrás. Pero Rex se negaba a retroceder. Su desesperación crecía con cada segundo. El bulto se abultó repentinamente hacia afuera, como si algo en su interior hubiera presionado con fuerza contra las paredes internas. Daniel tropezó hacia atrás, con la adrenalina a flor de piel. La pulsación era más fuerte ahora, el movimiento inconfundible. Algo empujaba, luchaba, intentaba liberarse. Rex ladró furiosamente, para luego transformarse en un gruñido bajo y lastimero. Su mirada se dirigió a Daniel con una súplica tan clara que sobraban las palabras. —No lo dejes escapar. Daniel contuvo la respiración. —¿Está vivo? —Hay alguien dentro —murmuró, con la mente acelerada. La idea sonaba descabellada, pero nada de esto era normal. Los golpeteos se intensificaron, convirtiéndose en golpes frenéticos. El bulto entero se sacudió violentamente por un breve instante, y luego quedó inmóvil. Completamente inmóvil. Rex gimió y retrocedió 2 pasos. La cola estaba ligeramente metida entre las patas, pero la mirada fija en el árbol. No estaba corriendo. Se estaba preparando, listo para lo que fuera que viniera después. Daniel escudriñó el bosque, buscando algo más. Huellas, movimiento, peligro al acecho. Nada. Solo silencio, un silencio denso y sofocante. Luego se oyó otro sonido, un leve crujido. La superficie del bulto se abrió un poco, dejando escapar un fino hilo de líquido oscuro. Ya no era savia. Parecía más espesa, más oscura, como si hubiera salido de carne, no de madera. Rex ladró de nuevo, su cuerpo se contrajo de miedo y furia. Daniel apretó con más fuerza el cuchillo. Algo dentro de ese árbol estaba vivo,
y estaba intentando salir. Las manos de Daniel temblaban mientras se acercaba al bulto tembloroso. De la fina grieta en la superficie rezumaba más líquido oscuro, que goteaba lentamente en gotas pesadas que salpicaban el suelo del bosque. Rex gruñó en voz baja, centímetro a centímetro, moviéndose entre Daniel y el árbol, como si su propio cuerpo pudiera proteger a su compañero de lo que fuera que intentara liberarse. Pero Daniel sabía que ya no había vuelta atrás. Apretó el cuchillo con más fuerza, respiró hondo y susurró: «Quédate cerca, muchacho». Rex no necesitaba la orden. Estaba pegado a Daniel, con los músculos tensos, listo para abalanzarse en cualquier momento. Con una presión lenta y constante, Daniel deslizó la hoja en la grieta y tiró hacia abajo. Un gemido desgarrador resonó en el claro mientras la corteza se desprendía, como una piel gruesa. Más del líquido oscuro y tibio se derramó, corriendo sobre la hoja y goteando sobre la muñeca de Daniel. Hizo una mueca, pero no se detuvo. El bulto tembló violentamente bajo su tacto. Luego se hundió hacia adentro. ¡Qué demonios! Daniel retrocedió al ver que la capa exterior de la corteza se derrumbaba, dejando al descubierto un oscuro hueco en el interior del árbol. No se trata simplemente de un hueco, una cámara, un espacio tallado deliberadamente, de forma antinatural, como si alguien hubiera vaciado el interior del tronco. Rex echó la cabeza hacia adelante, olfateando rápidamente. Su respiración era agitada, angustiada. Ladró una vez, corto y urgente, indicándole a Daniel que mirara más de cerca. Daniel levantó su linterna y apuntó el haz de luz hacia la cavidad recién abierta. Lo que vio le revolvió el estómago. En el interior del hueco, haces de resina endurecida se aferraban a las paredes, formando una cámara similar a un capullo. La madera interior era lisa, casi pulida, no por naturaleza, sino por algo o alguien que la había trabajado. La forma de la cavidad era demasiado simétrica, demasiado deliberada. «Alguien hizo esto», susurró Daniel. «Esto no es natural». Rex gruñó en señal de asentimiento, bajando la guardia, listo para atacar a cualquier cosa que se moviera. Daniel se inclinó aún más, intensificando el haz de luz. El revestimiento de resina brillaba, denso y oscuro, pero algo debajo centelleaba. Tela metálica. El reflejo de algo atrapado en su interior. Entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? De repente, un leve movimiento se extendió por la pared interior. Daniel retrocedió bruscamente. No, eso no fue producto de su imaginación. Rex ladró con fuerza, el pelaje de su lomo se erizó. La cámara volvió a temblar, lenta y sutilmente, como si algo en su interior respirara. Daniel apretó con más fuerza la linterna, su voz apenas era un susurro. «Hay algo vivo ahí dentro». El hueco en el interior del árbol volvió a palpitar, lento, rítmico, inconfundible. A Daniel se le cortó la respiración. Rex se puso rígido, un gruñido agudo retumbó en su pecho, mientras se acercaba a la abertura, con la nariz temblando rápidamente. Algo se movió dentro de la cámara, no el árbol, ni la corteza, sino algo dentro de la cavidad excavada. Daniel estabilizó su linterna y se inclinó lo suficiente para ver con mayor claridad en la oscuridad. El haz de luz atravesó el interior recubierto de resina, hasta que se posó sobre una forma curvada en el centro. Al principio, Daniel no entendía lo que veía. Era redondo, liso, cubierto de savia endurecida, como una concha. Por un instante, pensó que se trataba de una especie de nido de avispas gigante sellado en ámbar. Pero entonces cambió. Un leve temblor, un suave movimiento vibratorio, un sonido tenue y amortiguado, como un gemido. Rex ladró con fuerza, y el sonido resonó entre los árboles. Se abalanzó hacia adelante, intentando meter la cabeza por la abertura, desesperado por alcanzar la fuente del sonido. «Rex, atrás». Daniel lo agarró del arnés y tiró de él, pero Rex se resistió con todas sus fuerzas. El perro no intentaba atacar. Intentaba salvar lo que fuera que estuviera dentro. El pulso de Daniel se aceleró. «Hay alguien ahí dentro», susurró horrorizado. La forma no era la de un nido. No era la madriguera de un animal. Era un capullo del tamaño de un humano, sellado, envuelto y enterrado dentro del árbol. Daniel introdujo con cuidado la mano en la cavidad, rozando con los dedos la savia endurecida.
Estaba caliente, demasiado caliente, irradiando calor como un cuerpo vivo. Presionó suavemente, y la concha cedió un poco, ablandándose bajo la presión. Dentro, algo respondió, un débil golpe tembloroso. Otro gemido. «¡Dios mío!», exclamó Daniel. «Alguien está atrapado». El bosque parecía inclinarse hacia sí, como si los propios árboles estuvieran escuchando. Daniel acercó la oreja a la cavidad. Al principio, no oía nada más que los latidos de su propio corazón resonando en su cabeza. Luego, débil y frágil, surgió otro sonido. Respiración. Respiración humana, superficial y dificultosa. Rex dejó escapar un gemido de dolor y le dio un codazo a Daniel en el brazo, instándolo a darse prisa. Daniel retrocedió y volvió a agarrar el cuchillo. «Aguanta», le dijo a quien estuviera dentro, con voz temblorosa. «Te voy a sacar». Pero en el instante en que deslizó la hoja hacia la cáscara de resina, todo el capullo se sacudió violentamente. Daniel tropezó hacia atrás. Rex ladró furiosamente, mostrando los dientes. Dentro de aquel árbol había algo vivo, y estaba intentando reaccionar. El capullo se sacudió de nuevo, con más fuerza esta vez, desprendiendo escamas de resina que se esparcieron por las botas de Daniel. Rex se abalanzó hacia adelante instintivamente, ladrando con ferocidad, con el cuerpo temblando de urgencia. «Tranquilo, muchacho. Tranquilo», exclamó Daniel, sin aliento. Pero Rex no se calmaba. Ladraba con la intensidad de un perro que conocía la verdad mucho antes que los humanos. Daniel se estabilizó y volvió a apuntar la linterna hacia la cavidad. Mientras el haz de luz recorría la cámara hueca, iluminó algo que no había visto antes. Pequeñas tallas grabadas en las paredes interiores del árbol, símbolos, números, iniciales. Se le cortó la respiración. Alguien había usado este árbol deliberadamente. Se inclinó más cerca, rozando con los dedos una serie de marcas. Junior 2009. Otro dibujo decía, «Ayuda», grabado con profundidad y desesperación. Los surcos eran irregulares, hechos con manos temblorosas. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Esto no fue un accidente», susurró. «Alguien estuvo retenido aquí». Rex ladró con fuerza, sobresaltándolo. El perro rascó el suelo, y luego el árbol otra vez, una señal de urgencia que Daniel no pudo ignorar. Introdujo la linterna más profundamente. La capa exterior del capullo había comenzado a agrietarse en el lugar donde la había tocado antes. Detrás de la resina, vio tela, manchada, descolorida, pero inconfundiblemente ropa humana. Debajo de esa piel, Daniel retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado. «Esto es la escena de un crimen», susurró. «Alguien encerró a una persona dentro de este árbol». La realidad lo golpeó como un puñetazo. Esto no era naturaleza. Era una prisión, un ataúd de madera tallado con intención. Rex gimió, dando vueltas frenéticamente. Se detuvo de repente ante un grupo de hojas cerca de la base del árbol y empezó a cavar con furia con sus patas. Daniel corrió hacia él y apartó la tierra. Algo brilló bajo la suciedad, una cadena oxidada unida a una pequeña etiqueta metálica. Daniel la sacó, quitándole la tierra. Era la placa de identificación de una persona desaparecida, tenía un nombre grabado. Lena Hart. A Daniel se le revolvió el estómago. Lena Hart había desaparecido hacía 13 años. El caso se había estancado. Sin pistas, sin resolución, sin rastro alguno de ella, hasta ahora. Observó el capullo con horror. No, no puede ser ella. Después de tantos años, es imposible que siga viva. Pero el capullo se movió de nuevo, con un débil y tembloroso estremecimiento. Rex le ladró a Daniel con renovada urgencia. Su mensaje era inequívoco: está viva y se le acaba el tiempo. Rex no se quedó quieto mucho tiempo. Tan pronto como Daniel guardó la placa de identificación oxidada en el bolsillo, el perro giró bruscamente la cabeza hacia el lado derecho del claro, con el hocico bien alto, olfateando rápida y frenéticamente. Sus orejas se movieron una, 2 veces, y luego salió disparado hacia una densa maleza, arrastrando a Daniel con fuerza repentina. «Rex, ve más despacio». Daniel tropezó pero lo siguió, confiando ciegamente en el perro. Rex frenó bruscamente al llegar a un grupo de ramas caídas.
Bajó la cabeza y olfateó profundamente entre la maraña. Luego ladró una vez, con voz aguda y decidida, y comenzó a cavar. La tierra salía disparada en ráfagas frenéticas mientras sus patas desgarraban el suelo. Daniel se arrodilló a su lado. ¿Qué es ahora? ¿Qué más hay aquí? En cuestión de segundos, Rex desenterró algo pequeño y metálico. Daniel apartó la suciedad con el corazón latiéndole con fuerza. Una pulsera, doblada, desgastada, pero inconfundiblemente femenina, grabada con un nombre, Lena. Daniel la miró fijamente, conmocionado. Aquello le pertenecía a ella. Rex no había terminado. Corrió unos metros hacia un tronco volcado y volvió a ladrar. Daniel lo siguió, alumbrando con su linterna. Un trozo de tela rasgada, azul oscuro, bordado con florecillas. Coincidía con la ropa que había vislumbrado dentro del capullo. Rex gimió, rascando suavemente la tela con la pata, como si reconociera el aroma de un alma que sufre. Daniel tragó saliva con dificultad. El bosque no solo escondía un crimen, sino que estaba lleno de pistas dispersas como un rastro silencioso de dolor. «¿Qué te pasó aquí afuera?», susurró Daniel más al bosque que a Rex. El perro se puso rígido de nuevo, esta vez apuntando con el hocico hacia una hilera de árboles que se volvían más densos y oscuros. Bajó el cuerpo, erguido, con todos los músculos tensos. Daniel reconoció esa postura. Rex estaba siguiendo la pista de algo vivo, algo peligroso, un depredador o una persona. «Aquí había alguien más», murmuró Daniel. «Alguien que la puso en ese árbol». Rex ladró una vez para confirmar. Daniel apuntó su linterna hacia los densos árboles. Un sendero tenue, apenas visible, serpenteaba entre los troncos. Huellas recientes marcaban el suelo, casi ocultas por las hojas caídas. No eran huellas antiguas, sino recientes. Se le revolvió el estómago. La persona que talló la cámara, la persona que encerró a Lena dentro, la que dejó símbolos e iniciales, podría seguir aquí. Rex gruñó. El pelo de su lomo se erizó de nuevo. Quería seguir el rastro para dar caza al responsable, pero Daniel negó con la cabeza. «Todavía no, muchacho. Primero la salvamos a ella, y luego lo atrapamos a él». Rex vaciló, dividido entre el sendero y el árbol. Pero tras un instante, volvió a su capullo y lanzó otro ladrido urgente. «Sálvenla ahora. El tiempo casi se acaba». Daniel regresó apresuradamente al capullo, con Rex a su lado, ambos sintiendo el peso aplastante del tiempo que se les escapaba. El bosque parecía ahora más oscuro, con sombras que se extendían a lo largo del suelo, como si los propios árboles supieran que un secreto estaba a punto de ser revelado. El capullo dentro del hueco temblaba débilmente, desvaneciéndose, luchando. Daniel se secó el sudor de la frente. «Aguanta, Lena. Ya estamos aquí». Apenas podía creerlo. Una mujer desaparecida, enterrada viva durante más de una década, seguía con vida. ¿Cómo era eso posible? Se inclinó más hacia el interior del hueco, con la linterna apuntando hacia la cámara recubierta de resina. Ahora que se había retirado más corteza, los grabados en las paredes interiores resaltaban con mayor nitidez. Nombres, iniciales, números y una frase grabada más profundamente que las demás, repetida una y otra vez: «El guardián está vigilando». Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién diablos es el guardián? Rex gruñó suavemente, como si reconociera el peligro en esas palabras. Daniel volvió a examinar la cámara, y fue entonces cuando se percató del patrón. Cada talla no era aleatoria. Formaban una línea de tiempo, fechas que abarcaban años, algunas tachadas, otras intactas, agrupadas alrededor del hueco.